Bueno, buenos días. 16. Alcibar Tejena. Alonso. Presente, doctora. Alonso. Álvarez. Doctora, ella no tiene luz. Creo que avisó con el presidente que se le había ido la luz. Anchundia Valencia. Presente, doctora. Basurto. Presente. Bravo. Bravo Aguilar. Presente, doctora. Santos García. Presente. Cedeño Farías. Presente. Cedeño Medranda. Presente. Cedeño Vera. Cedeño Vera. Chimarro. Chimarro. Presente. Coveña Choez. Presente. Figueroa. Presente. Forti. Presente. Giler. Yo le avisé de ella, doctora. Allá. Goyes. Presente. Isurieta. Presente. Lazo. Presente. Mendoza Pérez. Presente. Nieles Farfán. Presente. Molina. Molina Sabando. Presente, doctora. Morales. Presente, doctora. Moreno. Presente, doctora. Muñoz. Presente. Paladines. Presente. Pincay. Presente. Ramos. Presente, doctora. Ríos. Presente. San Martín. Presente, doctora. Soledispa. Presente. Torres. Presente, doctora. Vargas. Vargas Rodríguez. Presente, doctora. Chicos, pues ahora nos toca el equipo 6, ¿verdad? Ya vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Vamos a compartir. Bueno, el equipo 6 está compuesto por Gabriela, por Medardo, por Alejandra, por Josué y Joy. Veamos quién falta por aquí. Mendoza Pérez. Mendoza Pérez. Chicos, si no contestan, van a tener nota, ¿verdad? En preguntas y respuestas. Yo califico eso. Doctora. A ver, niña Mendoza. Nosotros vamos a hablar ahora, ¿verdad? Sobre la energía. ¿Usted me puede decir si revisó el material y en breve, como una síntesis de los que los compañeros van a presentar ahorita? Escucho. Sí, doctora. Los compañeros van a hablar sobre, el primer tema era sobre el balance de la energía en la Tierra, que decía que la mayor parte de esta iba a estar conformada por lo que es la energía solar. ¿Ya ahí? También
iban a hablar sobre las corrientes oceánicas, que fue un tema que hablamos la clase pasada, que también le preguntó a mi compañera sobre las corrientes que iban a llegar mediante el Océano Pacífico, que eran la corriente fría de Humboldt y también la corriente cálida del Niño. Vamos a hablar también sobre otros procesos que forman parte de la vida normal de la Tierra, como todo lo que tiene que ver con lo que es los cambios atmosféricos, como la altitud, el relieve y todo lo que tenga que ver con los componentes para la vida del ser humano. ¿Ya? ¿Y qué vendría a ser energía? ¿Ande? ¿Qué vendría a ser la energía? La energía es eso le preguntó otra compañera. Es un conjunto de radiaciones ultravioletas. Es un conjunto de radiaciones ultravioletas, ¿no? No. Energía, la palabra energía. ¿Mm? A ver, la energía es Esto tiene diversas definiciones, pero creo que es la capacidad que tiene una materia, la materia para producir un trabajo. Ya, pero no es, o sea, usted tiene que estar segura de lo que va a decir. Un médico no puede titubear. Sí, es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo, ya sea en forma de movimiento o en forma de luz o calor. Ya, y nosotros los seres humanos, ¿de dónde tomamos la energía? De la luz solar. ¿Estás segura que de la luz solar? Es que no le entendí muy bien la pregunta. Nosotros, los seres humanos, ¿de dónde tomamos la energía? O sea, ¿cómo nosotros nos cargamos de energía? Mediante la alimentación. De la alimentación. Ya, gracias. A ver, veamos. Cedeño Vera Gema. Cedeño Vera Gema. Y solo falta esta niña que no tiene respuestas. No tiene, que cuando le he llamado a ver 1, 2 y hoy día es la tercera vez y nunca responde. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con la exposición. A ver, vamos a ver quién inicia. A ver, Gaby. Gabriela. Doctora, buenos días. Quería solicitarle algo, lo que pasa es que tuve un problema aquí, entonces estoy que lloro. Y no sé si es posible que no prenda la cámara porque estoy toda hinchada. Ya, tranquila. ¿Y por qué lloras? A ver, ¿puedes contar o no puedes contar? A veces cuando... Es que es muy tonto. Ya, tranquila. No, tranquila. Yo no soy tu mejor amiga, ni siquiera nos conocemos, pero sí te aconsejo, ¿verdad? Que cuando uno tiene un problema, lo importante es que llame a tu mejor amiga o si tienes hermana o hermanos, conversa con ellos. No importa si no te dan un consejo, pero muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, lo importante es que alguien nos escuche, ¿ya? Tranquila, ¿sí? Así Sí, que, doctor. sí, es fuerte y que todo tiene remedio, menos la muerte. Es que se murió mi hámster. ¿Tú qué? Mi hámster. Tu mascotita. Bueno, tranquila. Sí. Bueno, cuando uno quiere a su mascota también produce esta reacción, ¿sí? Tranquila. Ok, yo voy a comenzar hablando sobre lo que es el balance de la energía en la Tierra. Bueno, como sabemos y hemos notado, la Tierra día a día va a recibir una gran cantidad de energía.
Esta energía, o sea, en su máxima amplitud procede de lo que es el Sol. A su vez, la Tierra va a irradiar también energía. Y esto de aquí, o sea, la irradiación tanto del Sol hacia la Tierra y de la Tierra hacia el exterior, va a permitir que la temperatura de la Tierra permanezca constante. Ya. La radiación que puede emitir el Sol va a denominarse o forma parte de un espectro, de un espectro llamado espectro electromagnético. Ya. Gran parte de la radiación solar que ingresa hacia nuestro planeta, aproximadamente el 90% de este va a estar constituido por rayos infrarrojos, que el resto va a estar constituido por lo que es luz visible. Los rayos infrarrojos nosotros no los podemos observar a simple vista. Ya. Ahora, fuera de la atmósfera, la radiación del Sol va a estar constituida, o sea, van a tener diferentes proporciones dentro y fuera de la atmósfera. Fuera de la atmósfera vamos a tener un 7% de rayos ultravioletas, un 47% de radiación visible y un 46% de rayos infrarrojos. Ya. Ahora, en la superficie terrestre, vamos a hablar qué pasa en la superficie terrestre. Si se considera que el cielo esté despejado y a nivel del mar, o sea, hablo de despejado porque cuando el cielo está cubierto por nubes, estos de aquí pueden absorber lo que es los rayos ultravioletas y pueden, bueno, absorber en sí la energía. Entonces, si hablamos que el cielo está despejado, los porcentajes van a variar. A un 4% de ultravioleta, a un 46% de visible y a un 50% de infrarrojo. Ya. La Tierra va a emitir un tipo de energía, pero este tipo de energía va a ser diferente a la energía que emite el Sol, debido a que la longitud... Sí, ahí está perfecto, gracias. Debido a que la energía que emite el Sol va a tener una onda de longitud distinta. Esto de aquí se va a determinar según la ley de Wien, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es bueno. Ya. Esta ley nos dice que para un cuerpo negro, el máximo de su longitud de onda va a ser inversamente proporcional a su temperatura absoluta. Para pasarlo a un ejemplo, nos dice que si el Sol va a ser un cuerpo que tiene una temperatura aproximadamente de 6000 grados Kelvin, que si lo transformamos en grados centígrados va a ser una temperatura de 5500 grados centígrados, va a emitir una radiación con una longitud de onda corta. No sé si me entienden, o sea, mientras más temperatura, la longitud va a ser como una onda más corta. Y esta longitud de onda corta va a comprender una región visible que va a tener un espectro de solamente 400 a 700 nm. Ahora, aquí en nm había una confusión con respecto al libro, porque nm en nuestro castellano significan nanómetros, pero en este caso no nos está hablando de nanómetros porque sería una longitud muy pequeña, nos está hablando de millas náuticas. Y para hacernos una idea, aproximadamente una milla náutica mide 1852 kilómetros. ¿Ya? Entonces va a tener una longitud de onda que va a llegar, o sea, su máximo de esta onda va a alcanzar los 483 millas náuticas. Ya. Diferente a lo que sería la Tierra. En cambio, la Tierra va a tener una temperatura de aproximadamente 285 grados Kelvin, que si lo transformamos a grados centígrados, esto nos daría una temperatura de 11.85 grados centígrados. Ya, entonces, como esta va a tener una temperatura más pequeña, la onda de longitud va a ser mucho más larga. O sea, sí, por la ley de Wien, no sé si me están entendiendo, o sea, no es tan complicado. Ya. La longitud de onda larga de la Tierra va a tener un máximo de lo que son 10.000 millas náuticas. Y estas 10.000 millas náuticas van a ser las que corresponden a lo que es la región del infrarrojo. Ya, cámbiale, por favor. Ya, un ratito, Gaby, ¿no?
Por ejemplo, Dígame, doctora. nosotros buscamos en el internet, ¿verdad? Es Ujú. cierto lo que nos dice Gaby. Entonces, si nosotros buscamos como manómetro, ¿qué es lo que nos sale como manómetro? Es un aparato, ¿verdad? Algo parecido a como lo que se pone en el oxígeno, ¿verdad? Ese aparatito de la parte superior que se pone en el oxígeno, entonces para medir la presión, en este caso del gas, que es el oxígeno, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos están midiendo, en este caso, ¿verdad? La energía del ecosistema, del aire o de la tierra, ¿verdad? Utilizando este equipo, ¿sí? Bueno, de igual, esto no es mucho para nosotros como áreas de la salud, pero por cultura general debemos de saber, bueno, algo sobre estas leyes, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ver la aplicabilidad, ¿verdad? De todo esto cuando ya ustedes ejerzan su medicina, ¿verdad? Y ustedes van a poder presenciar, o sea, cómo estos fenómenos que se provocan en el ecosistema pueden alterar, ¿verdad? Nuestra salud, sobre todo, como ustedes son médicos, en los humanos. Sí, a Gaby. Gaby. Perdón. Ya, tranquila. Exacto, está bien ahí. Ya. Bueno, vamos a ver otra ley, aparte de la ley de Wendt, que se llama la ley de Stefan Boltzmann. Bueno, la ley de Stefan Boltzmann permite calcular, en cambio, lo que es la radiación que va a producir un cuerpo según la temperatura. Es decir, si un cuerpo es mucho más caliente, va a producir una radiación mucho más grande. Ya. En este caso, si hablamos en comparación de los dos cuerpos, en este caso importantes o los que estamos llevando estudio, tendríamos a lo que es la Tierra y a lo que es el Sol. En este caso, si el Sol es más caliente, va a emitir una mayor cantidad de radiación. Ya. Entonces, vamos a tener lo que es un índice de radiación. El índice de radiación nos habla, bueno, esta ley nos habla del índice de radiación. Nos dice que este va a ser proporcional a una cuarta potencia de la temperatura absoluta en grados Kelvin de este cuerpo. O sea, es lo que les expliqué. Si hacemos, o sea, si realizamos según esta fórmula lo que es el cálculo de balance de energía que recibe la Tierra y que también emite la Tierra, la temperatura de la superficie tendría aproximadamente unos 255 grados Kelvin, que si nosotros transformamos a estos grados Kelvin en grados centígrados, vamos a tener aproximadamente menos 18 grados centígrados. Ahora ustedes se dirán, pero esta no es la temperatura que nosotros tenemos ahorita en la Tierra. Y sí, es correcto. Nuestra temperatura es superior a, bueno, dependiendo, ¿no? Hay lugares en los que sí podría llegar esta temperatura, pero la temperatura de la superficie terrestre no estamos todos congelados. Ahora, entonces, ¿qué es lo que permite que la Tierra no sea tan fría? Y bueno, esto de aquí se debe a lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero va a encargarse de reirradiar, o sea, la energía que va a salir de la Tierra no va a salir del todo, sino que por el efecto invernadero va a ser como un plastiquito, así como en los invernaderos, y esto de aquí va a permitir que la energía se reirradie, y esto aumenta lo que es la temperatura de la Tierra. No sé si me hice entender. Bueno. A ver, Gaby, bueno, le voy a explicar en una forma más sencilla lo que Gaby le ha dicho, ¿verdad? Ustedes ven el Sol, que está aquí, ¿verdad? Vemos las radiaciones que llegan al planeta Tierra, ¿verdad? Y como le dice Gaby, ustedes ya ven el invernadero lleva una capa, ¿verdad? Una capa, un plástico. Entonces, en la Tierra, ¿cuál sería ese plástico? Son todos los gases, ¿verdad?, que están en la atmósfera y eso hace formar esa capa y entonces se queda la energía atrapada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros es igual que casi el cuerpo humano. Si nosotros consumimos
1.800 calorías a través de los alimentos, nosotros tendríamos que desgastar esas 1.800 calorías, ¿verdad? Si esas calorías no las gastamos, ¿verdad? Ahí es que ya comenzamos a subir de peso, ¿verdad? Y ya vienen las complicaciones. Entonces, ese mismo problema se da en la Tierra, ¿verdad? Esto, imaginémonos que aquí está una capita, un plástico, como dice Gaby, y cuando ya esta energía que cogió la Tierra la quiere devolver al espacio, ya no va. Por toda esa masa de gases como el dióxido de carbono, el metano, el ozono, el nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno es un gas que nosotros encontramos en una mayor proporción en nuestra atmósfera. Entonces, eso es lo que te impide que esta energía se devuelva. Y por eso vienen todas las complicaciones que ya hemos de ver cuando estudiemos los problemas del Ecuador y del mundo entero. Gracias, doctor. Bueno, ahora si nos preguntamos cuáles son los gases de invernadero, tenemos a los que son el vapor de agua, tenemos a dióxido de carbono, tenemos al metano, al ozono, entre otros. En conclusión, ¿qué es lo que producen estos gases invernaderos? Bueno, ellos van a ser los responsables de mantener una temperatura apta para la supervivencia dentro de nuestro planeta. Ahora cabe resaltar que si aumenta la cantidad de estos gases invernaderos, la energía, o sea, sería un gran problema porque esto de aquí acarrearía lo que sería el calentamiento global. No digo que esto sea, sino que traería como consecuencia a una elevación de la temperatura excesiva, que podríamos evitar si cuidamos nuestro planeta. Ahora, ¿qué es lo que importa de esto de conocer lo que es la cantidad de energía? La importancia de conocer la cantidad de energía se denomina insolación. Ahora, ¿qué es la insolación? La insolación va a ser la cantidad de energía por unidad de tiempo y área que llega a una superficie terrestre. Ya, esta cantidad de energía se va a denominar W sobre M al cuadrado, que W es watts, que transformado al español es vatios. Entonces en eso vamos a medir nuestra... Doctora. ¿Sí? No sé en qué... ¿Me escucharon algo? No me escucharon nada, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Pensé que estaba... No. ¿Me Habla escucharon sobre la insolación? efecto invernadero. Ya, bueno, vamos a hablar sobre otro aspecto que tenemos, que es lo que se denomina insolación. La insolación va a ser la cantidad de energía por unidad de tiempo y área que llegue hacia la superficie terrestre. Obviamente la cantidad de energía que llegue a la superficie terrestre va a ser dependiente, o sea, va a ser diferente dependiendo ya sea las estaciones del año, las condiciones en las que se encuentre la atmósfera. También va a depender de la latitud de cada región, va a depender, va a variar, no va a ser la misma en todas partes. Ya, sin embargo, se va a tomar una cantidad de radiación promedio que va a llegar a un límite superior a la atmósfera, o sea, ahí se puede tomar lo que es un límite superior para denominarlo constante solar. Este constante solar va a tener un valor de 1.367 vatios sobre metros cuadrados. Eso es lo normal de insolación que debe llegar. Ahora, ¿le puede cambiar de diapositiva, por favor, doctora? Ya, también cabe señalar que la insolación no solamente la recibe la Tierra, sino que también nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Independientemente si son niños, si somos adultos, pero más frecuente se da en los niños cuando, por ejemplo, uno va a la playa a recrearse, ¿verdad? O también si es que nosotros, en vez de estar bajo techo, estuviéramos a campo abierto, ¿verdad? O cualquier otro trabajo que estuviéramos en campo abierto, pues lógicamente nosotros íbamos a recibir esa radiación
¿verdad? Solar, y ahí es lo que nosotros llamamos insolación, ¿verdad? Que nos puede dar náusea, vómitos, cefalea, ¿verdad? Entre otros. Y no solamente eso, porque ustedes saben que también hay las quemaduras provocadas por los rayos solares, ¿ya? También es bien cierto, ¿verdad? Que los rayos solares nos ayudan a sintetizar lo que es la vitamina D en nuestro cuerpo. Sí, gracias, doctora. Bueno, para finalizar, creo que nos quedaría resolver una última pregunta, que es cómo es que la energía va a transferirse hacia lo que es la Tierra, o sea, cómo va a atravesar lo que es la atmósfera. Bueno, de la energía que emite el Sol, la que llegará a la Tierra, vamos a dividirla en dos partes, un 31% y un 69%. De este 31%, en su mayoría, este va a ser reflejado. ¿Y por qué se refleja? Ya se va a reflejar por las nubes o por la atmósfera. Ya. Además de esto, también se va a poder reflejar o se va a como disipar o dispersar por lo que es la superficie terrestre, pero esto lo va a hacer solamente en un 6%. Ahora, del 69% que nos resta, el 23% de este se va a absorber por las nubes y también por la atmósfera. Y ya, el 46% que nos sobraría va a ser absorbido ya en o sea, sería la cantidad que ya llega a la superficie terrestre y es la cantidad la que nos permite, y es esta cantidad la que nos permite en la vida dentro de la Tierra. Ya. Bueno, eso en conclusión. De ahí ya sigue mi siguiente compañera. Gracias, Gaby. Bueno, Medardo. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo hablaría sobre la circulación atmosférica. Medardo, Como sabemos, por favor, sube un poquito el volumen ¿sí? de tu voz. Ya. ¿Se me escucha mejor ahí? Sí. Ya. Voy a hablar sobre la circulación atmosférica. Como sabemos, la atmósfera es una capa gaseosa que es relativamente delgada si la comparamos con el radio de la Tierra. Esta de aquí va a ser encargada de transportar de forma rápida los gases, el calor, la humedad. Pero esta circulación atmosférica va a estar influenciada por la diferencia de cantidad de radiación solar que va a recibir la superficie terrestre, ya que como podemos observar en la primera imagen, las regiones ecuatoriales son las que van a recibir más energía solar y las polares menos. Esto se debe al movimiento de la Tierra sobre su propio eje, que el Sol va a llegar directamente hacia las regiones ecuatoriales y va a estar más disperso en las regiones polares. Este calentamiento irregular va a provocar que las variaciones de la temperatura atmosférica y también va a provocar diferencias de presión, lo que determina en sí la circulación atmosférica. Si se llegara a considerar que la Tierra no tuviera movimiento, el aire caliente de las regiones tropicales, como es más cálido y menos denso, subiría directamente hacia las regiones polares. Pero esto no es así porque, como sabemos, la Tierra sí tiene movimiento y la circulación va a estar dada no por una célula, sino por 3 tipos de células de convección. Esto para los dos hemisferios, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ya que se debe considerar el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, las masas de la Tierra en los dos hemisferios que no van a ser distintas. Y estas células son las células de Hadley, las células de Ferrel y las células polares. Las células de Hadley se van a extender desde las latitudes 0 a 30 grados. En ambos hemisferios van a ser iguales. Aquí el aire caliente va a ascender desde el ecuador, es decir, desde la latitud 0 hacia las regiones de las latitudes de 30 grados. Esta de aquí va a estar acompañado de aire caliente, dando fenómenos de tormentas convectivas. Luego tenemos las células de Ferrel, que se van a encontrar entre las latitudes de 30 a 60 grados, asimismo en ambos hemisferios.
Esta de aquí va a depender, al encontrarse en medio, va a depender de las células polares y de las células de Hadley. Por eso se la conoce como zona de mezcla, ya que en ella el aire cercano de la superficie va a fluir hacia los polos y el aire de los niveles más altos se va a desplazar hacia el ecuador. Y tenemos las células polares, que estas son las que se van a encontrar entre las latitudes de 60 grados a 90 grados en ambos hemisferios, y van a producir un frío polar y va a generar altas presiones permanentes que va a desplazar el aire frío de superficie a zonas de baja presión, donde va a volver a calentarse y volver hacia los polos. Es como un ciclo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como mencioné, la Tierra va a girar sobre su propio eje, gira de oeste a este, provocando que las masas de aire situadas en el hemisferio norte se van a desviar en sentido de las agujas del reloj, como observamos en la imagen. Pero en cambio las del hemisferio sur van a ir en contra de las agujas del reloj. Es a estos movimientos que se conoce como fuerza de Coriolis, el cual va a impedir que las masas de aire vayan directamente desde el ecuador hacia los polos. Y va a provocar tres tipos de viento. Tenemos primero los vientos alisios del este, que estos vientos soplan de forma constante, van a estar entre las latitudes de 0 a 30 grados en ambos hemisferios, es decir, en las células de Hadley. Estos vientos, como podemos observar, se originan en las altas latitudes por los 30 grados y van a ir de este a oeste, perdón, dirigiéndose de la latitud de 30 grados hacia 0 grados. Estos aquí van a tener una fuerza de viento de 3 a 4 en verano y van a tener una mayor fuerza durante el invierno. Luego tenemos los vientos del oeste, que estos de aquí se van a ubicar entre las células en las células de Ferrel, entre las 60 y 30 grados de latitud. En las zonas continentales e islas que se encuentran en estas latitudes, se puede apreciar el carácter moderador de este viento en el propio clima, como por ejemplo tenemos a América del Norte, Europa, Nueva Zelanda. Estos vientos pueden llegar a ser muy intensos, sobre todo en el hemisferio sur, y esto se da a que al haber menos kilómetros cuadrados de continente e isla, es decir, no hay obstáculos para frenar el viento en su camino. Y los vientos van a alcanzar su máxima intensidad entre las latitudes de 40 y 50 grados en el hemisferio sur. Y por último tenemos los vientos polares los vientos polares del este, que como podemos ver su dirección va a ir del este a oeste, desde los 90 grados de latitud hacia los 60 grados de latitud, como indica la flecha. Estos vientos van a ser fríos y secos y eso va a ir de los polos hacia las latitudes de 60 grados. Siguiente diapositiva. Perdón un momentito, Medardo, ¿verdad? Nosotros sabemos que también eso aprendimos en la escuela, ¿verdad? Que la Tierra tiene los movimientos de rotación y traslación. Ya, no, es bien cierto que cuando la Tierra da sus movimientos de rotación o traslación, ¿verdad? Nosotros no lo podemos sentir. Entonces, si nosotros buscamos la fuerza de Coriolis en el internet, imaginémonos que, déjenme cambiar para que ustedes puedan ver. Ya, imaginémonos que esto es una tina, ¿verdad? Una tina en forma circular o un tanque grande en forma circular. Entonces, ubicamos, por decir, a Medardo de este lado y a Angie de este otro lado, ¿no? Entonces, Angie tiene una manguera, ¿verdad? Ese es el ejercicio que pone fuerza de Coriolis. Angie tiene una manguera, entonces viene y quiere mojar, en este caso, a Medardo. Pero ella piensa que cuando hace así la manguera, enseguida va a ir el chorro de agua a Medardo. Pero no. Si pensamos, ¿verdad? Supongamos, ahí ven una mascarilla verde que yo tengo colgada, ¿no? Supongamos que yo quiera mojar a esta mascarilla, ¿verdad? Aparentemente yo estoy señalando la mascarilla que la voy a mojar, pero como la Tierra en su movimiento de rotación da un giro, aunque pequeñito, ¿verdad? La manguera no va a mojar la mascarilla, sino que se va a ir un poco
hacia la esquina de la mascarilla. Entonces nosotros no la vamos a mojar, es por el movimiento de rotación que tiene la Tierra. Entonces, como que se va a desviar. Nosotros pensamos que no tenemos la motricidad fina, ¿verdad?, desarrollada, porque no acertamos que vaya allí. Entonces, imagínense que bueno, cuando ustedes, bueno, no sé si ustedes juegan villas, ¿no? En eso de la villa también podríamos ver un poco la fuerza de Coriolis, ¿no? Y a veces decimos, ay, es que no somos tan competentes para jugar la villa porque la bolita esa que está allí no se va al agujero donde debe de irse, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser que también nos haga falta práctica, pero también influye esto en lo que es el movimiento de rotación. Y revisen que hay muchos videos bonitos, ¿verdad? Ahora que ustedes van a estar 2 semanas aparentemente sin hacer nada, o sea, vean, ¿no? Que de pronto les parezca raro esta fuerza de Coriolis, ¿verdad? O las leyes que nos mencionó Gaby, revisen videos y allí podríamos mejorar un poquito nuestro conocimiento. Entonces hay un proverbio chino que dice que si yo veo y si yo escucho, ¿verdad? Aprendemos mejor. Y si, bueno, hay cosas que no lo podemos practicar, porque si veo, si escucho y si practico, lógicamente que el resultado del aprendizaje va a ser más enriquecedor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les invito a buscar, pero hay bonitos ejemplos de la fuerza de Coriolis. Bueno, para seguir hablando sobre la circulación atmosférica, estas células de convección suponen la formación de zonas de alta y de baja presión. Cuando el aire asciende desde el ecuador, se crea una área de baja presión que se conoce como zona de convergencia intertropical, que vemos en la imagen con las siglas Z, C y T, que es como la zona central. El aire caliente del ecuador cargado de humedad se va a elevar y al enfriarse la humedad se condensa formando nubes, las cuales dan lugar a precipitaciones. El aire se va a alejar de la región ecuatorial y en una latitud de los 30 grados se va a enfriar y va a descender formándose una zona de alta presión donde las precipitaciones son escasas y esto se llama zona de alta presión subtropical, que en la imagen tiene el nombre de cinturón subtropical de altas presiones. Estas zonas van a tener un clima árido y es donde se encuentran los grandes desiertos, como es el desierto de Sahara en el norte de África. Entre las latitudes de 45 y 60 grados se existe una zona de baja presión debido a la convergencia de los vientos polares del este y del oeste. A esta se denomina zona de baja presión subpolar. Y por último tendríamos las zonas de altas presiones polares debido al aire frío de las regiones polares. Eso sería. Perdón. Bueno, también ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Que cuando hablamos de la zona Z y T, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la línea ecuatorial. Todos sabemos que dentro del globo terráqueo, ¿verdad? Nosotros estamos buscando al centro. Y como estamos en el centro, ¿verdad? Nosotros recibimos los rayos solares en forma oblicua. Y obvio que como va dando vuelta, pues a lo mejor por eso en nuestro país, ¿verdad? No es tan caliente como en otros países, que hay épocas que la gente va en este caso a los centros comerciales, ¿verdad? Porque ahí tienen aire generalizado para recibir un poco de frescura, ¿no? Y vemos que la gente acude mucho también a la playa por la brisa del mar y todo eso. Bueno, gracias a Dios o gracias al universo, como ustedes quieran darle, ¿verdad? Nosotros estamos bendecidos porque es verdad que muchas veces hace frío, pero no es decir que nosotros no podemos decir, ¿verdad? Que aquí en Ecuador se ha muerto gente porque ha habido una temperatura muy baja, ni tampoco podemos decir que se ha muerto gente por la ola de calor que existe, ¿no? Y si ustedes escuchan noticias, vamos a ver que otros países sí hay muertes cuando se desata el calor y también cuando se desata el frío.
Continúe, Medardo. Esta diapositiva no la pusimos, pero igual es como un resumen sobre la circulación atmosférica, que transporta el calor, la humedad, los gases, y va a estar influenciada por la radiación solar de la superficie terrestre. Sí, ¿verdad? Y aquí también hay unos links de video, ¿sí? Que yo les pido que por favor miren estos videos, ¿verdad? No ahorita, no mañana, pero ustedes van a tener libre. Inclusive pueden ver los videos con papá, mamá y hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les pido. Y me disculpa un ratito, chicos, ¿sí? Un ratito. ¿Qué es Ya, continuemos, Medardo, disculpa. Medardo. Sí, ya. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí también hay un poco de resumen de lo que ya ha hablado Medardo, ¿verdad? Simplemente que está graficado. Entonces, si nosotros recapitulamos todo lo que nos dijo Medardo, ¿verdad? Aquí nos habla sobre la circulación atmosférica, ¿verdad? También nos hablaron por las células de Hanley y que van de norte a sur, ¿verdad? Y tenemos también en este gráfico de acá el movimiento de la Tierra, ¿verdad? Que gira sobre su propio eje, ¿verdad? También ustedes saben que también tenemos además del movimiento de rotación, tenemos el movimiento de traslación que va en este sentido. Bueno, también tenemos la masa de tierras en los hemisferios norte y en el hemisferio sur. Y también aquí tenemos sobre la fuerza de Coriolis, ¿verdad? Aquí abajo, ¿verdad? Si ustedes ven este link, nosotros tenemos aquí un video de la fuerza de Coriolis. Gracias, Medardo. Josué. Buenos días. Bien. Corrientes oceánicas. Para entender un poco esto, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de corrientes. Las corrientes oceánicas superficiales y corrientes oceánicas profundas, ¿no? Ahora, ¿qué son esas? Bueno, ¿qué son las corrientes como tal? Tenemos que son movimientos del mar, o sea, de las masas del agua, que van a ser producidos por la acción, bien sean, bueno, de los vientos y también, bueno, y dichos desplazamientos van a estar dados por lo que son las variaciones de la densidad que estos tengan, ¿no? Producto de eso tenemos las corrientes superficiales, van a darse por el movimiento de los vientos, y las profundas van a darse por el desplazamiento de las densidades y también la capacidad que tengan el agua en dichas, bueno, en dichos contextos de profundidad, ¿no? De sal. Siguiente. Bien. Para entender un poco estos movimientos oceánicos que se dan de las corrientes, tenemos que tener en cuenta tres aspectos, los cuales son el viento, las variaciones de la densidad de agua y las mareas, ¿no? Bueno, como un punto importante tenemos que es lo de las variaciones de la densidad de agua, ya que esto va a caracterizar también lo que es la temperatura del agua en las partes superficiales,
y también en las corrientes profundas, ¿no? Y va a tener también un impacto no solamente en el mar, sino también en la parte atmosférica. Está relacionado a lo que ya se estaba hablando, que también van a derivar la calidad del ambiente, bueno, donde esté posicionada lo que son las corrientes superficiales. Un ejemplo de eso tenemos lo que es la corriente del Niño, que va a estar dada, bueno, va a darse lo que es calor en la superficie, ¿no? El siguiente. Bueno, cabe señalar que por nuestro océano Pacífico, ¿verdad? Pasa también la corriente fría de Humboldt, que viene desde el Perú hasta nuestras costas ecuatorianas, y la corriente del Niño, ¿verdad? Que es caliente. Y es por eso que cuando nosotros sentimos como mucho calor o que la temperatura está elevada, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, ah, es la corriente del Niño, ¿no? Bueno, a lo mejor no se siente mucho desde acá, pero, o sea, desde la tierra, pero que trabaja en el mar, pues lógicamente este fenómeno lo van a presenciar de una manera más clara. Claro. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esta variación de temperatura, ¿no? Tenemos que estas corrientes van a estar conformadas por una banda transportadora gigante por así decirlo, o sea, del dióxido de carbono, lo cual va a servir para dar una rotación total, como se ve acá en la imagen, de la parte, una interacción de las corrientes superficiales con la interacción de las corrientes profundas, lo cual va a dar sostenibilidad en cuanto a la temperatura del agua, ¿no? No solamente la parte profunda, por más capacidad salina que contengan, va a ser fría, sino también va a tener algo de calidez gracias a este fenómeno que se suscita, ¿no? Y también va a poder transferir lo que son, bueno, agua fría y caliente, lo que son a los trópicos de los polos, ¿no? Resultado de esto va a servir de ayuda para que parte del hemisferio norte se mantenga caliente, al llevar lo que es agua tropical cálida, ¿no? Bien, esto es lo que ya decía, o sea, va a surgir también lo que es agua fría, lo que es hacia el sur, y lo que le explicaba antes, que va a estar relacionado con lo que es en la troposfera, en la parte ambiental, ¿no? En la calidad del ambiente. Bien, siguiente. Continúa, por favor. Bien, esto aquí es lo que se estaba hablando ya un poco, ¿no? De bueno, la temperatura del agua, puede ser lo que son, va a haber dos aspectos, cálidos y fríos. También los movimientos de las corrientes marinas, mediante los fenómenos que se explicaban. Va a haber una diferencia en los dos hemisferios, que va a estar relativamente sujeta al mismo, ¿no? También lo que es la profundidad, lo que se decía que va a ser un poco más frío en las partes profundas debido a la gran cantidad de salinidad que existe en estos, ¿no? Ahora lo que se escapaba también es el trayecto con que se dan. Va a ser un aspecto variable con un ancho de 30 a 120 kilómetros, ¿no? Las funciones, como ya se daba la distribución de la salinidad y temperaturas de agua en el océano, esto se caracteriza también la calidez por qué la calidez de agua en el océano Pacífico y también por qué la diferencia de temperatura de lo que es en el océano Atlántico, ¿no?
bien, favorecer también lo que es el desarrollo de la fauna marina. Esto es un aspecto que caracteriza lo que son las aguas cálidas del Océano Pacífico en las, bueno, en el océano, bueno, en las costas ecuatorianas. Se da también lo que es la aparición de las ballenas en tiempo de, bueno, se produce la aparición de las ballenas por la calidad que se encuentra el agua, ¿no? Bueno, por la temperatura, ¿no? Que se encuentra algo bueno, favorable para que se produzca este acto entre las ballenas, ¿no? Ya, o sea, ¿se acuerda que nosotros hablamos sobre el punto óptimo, verdad? Entonces ellos, las ballenas, buscan un punto óptimo para poder aparearse, porque a eso es lo que vienen a nuestras costas, ¿no? Entonces, es un fenómeno más o menos que se dan entre fines de agosto y el mes de septiembre. Claro. Bien. Ahí también hay otros factores como actividad higiénica, transporte de materiales, también la navegación. En esta navegación también se da muy notable, ya que, bueno, por el nombre mismo se lo dice, en la parte del Pacífico, las corrientes son más pacíficas por el nombre, como el nombre lo dice, ¿no? Por eso se le puso el nombre Pacífico. A diferencia ¿cómo es? Del Océano Atlántico, que van a ser un poco más agitadas debido a la densidad de salinidad que se encuentra en estas, ¿no? Y también va a afectar, bueno, una influencia decisiva en el clima, como ya lo decía, no solamente va a estar ligada en la calidad de los mares, sino también en un aspecto climático, ¿no? Bien, siguiente. Mire que el mar, ¿verdad? Las olas, las corrientes marinas hacen hasta lo imposible por limpiar, en este caso, ¿verdad? Su territorio. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos, ¿verdad? Botamos la basura en la alcantarilla. Ustedes saben que las alcantarillas van a desembocar en el mar, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que podría matar a la especie marina, y no solamente nosotros acá en la tierra, sino la gente que andan en los barcos. Yo no sé si ustedes escucharon el barco este que estaba cerca de Galápagos, ¿verdad? Que era un barco chino y que allá Galápagos es una ciudad muy limpia, es como que si fuera otro país o otro planeta. Allá usted no encuentra ni una basura botada en el piso, ¿no? Entonces, que decían que toda la contaminación que botaba este barco, pues lógicamente iba a perjudicar a la especie marina, ¿sí? Y los derrames de petróleos que hay en nuestro barco, ¿verdad? ¿Cuántos barcos también caen y todo su combustible viene y contamina el agua? O sea, que también él lo que quiere es cuidar su territorio, ¿no? Y yo siempre le digo a los chicos que vean la película Aquaman, ahora que van a tener libre, cómprense la película que cuesta $1 y véanla en familia, ¿no? Es bien cierto que es ciencia ficción, pero a lo último te deja un mensaje, ¿sí? A lo último de la película ya te deja un mensaje. ¿Qué es lo que pasa con nuestros océanos? Bien, bueno, aquí hay unas características, los diferentes tipos de corrientes que existen a nivel del Océano Pacífico. Tenemos la corriente del Golfo de México, la corriente que mencionaba la doctora, la corriente de Humboldt, o también se le conoce la de Perú, la corriente ecuatorial y la característica que conocemos casi todos, lo que es la corriente del Niño, ¿no? Bien, en lo que corresponde a la corriente del Golfo de México, bueno, son características cada una, ¿no? De dónde se Claro. origina y cómo surgen cada una de estas. Bien, siguiente. Gracias, Josué. Listo. Ale Ríos Agüista, Canto García. Alejandra. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok.
no veía el micrófono. Ya. Ok, vamos a iniciar con el tema de la altitud. Y para esto iniciamos con una definición. ¿Qué es la altitud? La altitud es aquella distancia vertical, como podemos ver en la imagen, que va a existir entre lo que es un punto de la Tierra y el nivel del mar. La altitud se va a caracterizar porque, al igual que lo que son las corrientes marinas, al igual que lo que son la circulación atmosférica, van a cambiar los climas o los microclimas de alguna manera. La altitud se puede medir en metros sobre el nivel del mar. Por eso es las siglas MSNM. Ok. ¿Por qué se produce la altitud y por qué cuando nosotros estamos a una altura, por ejemplo, en una cordillera o en una colina, la temperatura es fría? Ustedes se preguntarán. Pues esto se debe a la presión atmosférica. Con la altura, la presión atmosférica va a disminuir. Y para entender un poco más esto, básicamente se produce lo que es un enfriamiento, que es un mecanismo denominado como enfriamiento adiabático. ¿Y qué produce lo que es este enfriamiento adiabático? Es básicamente una transformación termodinámica de un sistema de intercambio, pero sin el intercambio de calor con otro organismo. No sé si me voy a entender, pero vamos mejor a un ejemplo para entenderlo bien. Por ejemplo, estamos en una playa. Aquí el aire, o sea, la presión del aire va a ser mayor y por ende lo que son las moléculas van a estar chocando más. Esto va a producir básicamente que la temperatura cambie. Entonces, este aire caliente va a subir a lo que es un lugar donde la presión sea menor, es decir, a un lugar con mayor altura. ¿Para qué? Para que esas moléculas dejen de chocar y estén más separadas. Esto produce lo que es ese enfriamiento adiabático. ¿Bien? Ok. Entonces, por eso es que el aire se enfría cuando nosotros estamos a mayor altura. Normalmente la temperatura del aire disminuye aproximadamente lo que son 10 grados centígrados por cada 1000 metros de altitud, dependiendo de la región. Aquí tenemos una diapositiva en la que vemos la altitud de las regiones en el Ecuador. Por ejemplo, en Galápagos, esto está de 345 metros hasta 1707 metros sobre el nivel del mar. La costa, en cambio, el perfil costanero va a tener lo que es una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. La sierra, esta se caracteriza porque va a tener en cambio una altitud de 1800 metros y llega hasta los 6310 metros con el Chimborazo. En este caso podemos acordarnos, ¿no?, de que cuando hemos viajado a la sierra siempre nuestro organismo empieza a sentirse mal. Aquí vienen lo que son cambios fisiológicos. Por eso es que nosotros con la altura, nosotros sentimos, por ejemplo, lo que es mareos, dolores de cabeza, hay personas hasta que vomitan, y es porque llegamos a un estado de hipoxia, porque hay menor cantidad de oxígeno. Y entonces, para nuestro organismo, es necesario pasar por un mecanismo de cambios fisiológicos para poder adaptarse. Por ejemplo, vamos a crear mayor cantidad de eritrocitos, va a haber mayor cantidad de vasos sanguíneos y también vamos a mejorar de manera fisiológica para aumentar nuestra ventilación pulmonar. Okay. Siguiendo con lo que son las altitudes en las regiones del Ecuador, tenemos en el oriente que esta tiene una altitud mayor a 1000 metros y la llanura amazónica menor a 1000 metros. Ya, siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es el relieve. Vamos con una definición. ¿Qué es el relieve? El relieve va a hacer referencia a lo que es una superficie que se va a elevar sobre una superficie plana. Ahí tenemos una imagen en la que podemos ver, por ejemplo, montañas, cordilleras, colinas y demás. El relieve, al igual que lo que es la altitud, se va a caracterizar porque va a modificar los microclimas de las regiones.
influye más sobre lo que es la vegetación debido a la altitud y a la orientación. ¿Por qué? La altitud, a mayor altitud, como el clima va a estar más frío, va a haber mayor cantidad de precipitaciones, va a haber mayor cantidad de lluvia. Y por ende, la altitud va a generar como una estratificación de la vegetación en pisos. Pues bien, por otro lado, como les dije, lo que es el efecto de la orientación, pues esto se deberá más a lo que es la exposición del sol a cada una de las laderas de, por ejemplo, una montaña o de lo que son las cordilleras, produciendo lo que es un desarrollo desigual de la vegetación. Por ejemplo, regiones de montañas, o sea, una cordillera en el hemisferio norte, las laderas que estarán orientadas hacia el sur van a recibir lo que es el sol directamente. Por ende, esto va a limitar el desarrollo de la vegetación, formando arbustos que puedan resistir lo que es la sequía, que puedan resistir más que todo lo que son esos rayos solares. En cambio, en lo que son las laderas, por ejemplo, las que se van a orientar hacia el norte, la humedad va a ser mayor. Entonces aquí la vegetación va a requerir de humedad. Bien, siguiente diapositiva. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la clasificación de los climas o también denominados como biomas. ¿Qué es el clima? Ustedes se preguntarán. El clima básicamente va a ser el conjunto de todas esas condiciones ambientales de las que ya hemos hablado con mis compañeros en un lugar determinado. Pero se caracteriza porque va a ser determinado a lo largo de décadas. Es decir, no porque vayas a un sitio 1 o 2 días es que ese es el clima de la región. No, sino que pasan décadas para poder analizar cuál es el clima real de esa zona. Ok, entonces, la temperatura promedio y la precipitación son los factores principales que determinan el clima de una región. De ahí le siguen lo que es la altitud y todo lo demás, ¿no? Bien. Para las plantas, la precipitación es la que va a determinar la cantidad de vegetación que va a haber en determinado bioma. Por ejemplo, en un desierto, aquí va a haber baja lluvia y una vegetación muy escasa, muy espaciada, y casi nada de ella, mejor dicho. En cambio, en un pastizal va a haber una cantidad de precipitación suficiente como para sostener esos pastos, pero no tan grande como para sostener lo que son árboles. En cambio, en un bosque sí va a haber una cantidad suficiente de precipitación para sostener lo que son varias especies de árboles. Y también pequeñas vegetaciones, ¿no? Como hemos podido observar a lo largo del tiempo, en los diferentes climas van a haber diferentes tipos de comunidades de organismos, especialmente de vegetación. Los biólogos han clasificado lo que es la porción terrestre, o sea, como en biomas, en partecitas de biomas. Entonces, ¿qué son los biomas? Son grandes regiones como bosques, desiertos, pastizales, que se caracterizan más que todo por tener un clima distinto y formas de vida específica. Especialmente vegetación que, bueno, se va a adaptar más que todo a ese clima. Bien. Siguiente punto, tenemos que los biomas se van a encontrar influenciados por lo que son factores como la altitud, la latitud y la temperatura y la humedad, como les he mencionado anteriormente. En realidad los biomas no van a ser uniformes. Estos consisten más que todo en lo que son un mosaico de parches con comunidades biológicas algo diferentes, pero con similitudes únicas al bioma, debido a que las actividades humanas remueven y alteran la vegetación natural. Bien, ahí tenemos lo que es un cuadro en el que podemos ver lo que son la zona climática del lugar, las características climáticas y el tipo de vegetación. Por ejemplo, en la zona ecuatorial, la característica climática es que hay una región húmeda sin diferencia de temperatura en las estaciones. Ya.
y el tipo de vegetación va a ser de bosque tropical. En cambio, en una zona climática tropical va a haber un verano lluvioso, inviernos más secos y fríos. Por ende, va a ser como una etapa de vegetación estacional, es decir, bosque de tipo estacional. Bien, igual con lo que es la subtropical, en cambio aquí la característica climática es que va a ser una zona árida y la vegetación va a ser del tipo desértica. Sí, aquí tenemos el cuadro como para que se puedan guiar. Siguiente diapositiva. Bien, como hemos visto, la circulación atmosférica provoca las principales diferencias en los patrones de temperatura y precipitaciones. Esto conlleva a la existencia de diferentes tipos de clima. A grandes rasgos se podría clasificar el clima en 3 grupos, o sea, lo que son los climas con bajas latitudes, latitudes medias y de latitudes altas. Disculpa. Ok, bien. Existen más clasificaciones de los biomas en donde se subdividen en muchos más subtipos. Por ejemplo, el bioma bosque, esto lo dividimos en bosque boreal, tropical, subtropical y demás. Así ocurre con lo que son los demás biomas. Ok, aquí tenemos lo que son los pisos térmicos, ¿no? ¿Qué son los pisos térmicos? Estos son un sistema de medidas que nos permite definir la temperatura de una zona de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en el que se encuentra, ya que el relieve es el factor que modifica los elementos del clima, como les había mencionado anteriormente. Siguiente diapositiva. Sí, Alejandra. Señores estudiantes, ¿verdad? Yo le envié al presidente un video, ¿verdad? Para que ustedes lo vieran, ¿no? Y justo como imaginémonos que este sea nuestro volcán, el Chimborazo, ¿no? Que dicen las personas mayores que antes se podía observar esta parte de hielo, ¿verdad? Hasta mucho más abajo. Entonces, a medida que surgen estos problemas del calentamiento global, pues esto se está derritiendo, ¿no? Y ya apenas se ve un poquito. ¿Verdad? Y como dice el video, que en ese deshielo que está habiendo, ¿verdad? En los polos, pues hay mucha contaminación, hay muchos virus, ¿verdad? Que hay virus que ya provocaron pandemia, ¿verdad? Pero que sin embargo esos virus están cogiendo mucho más fuerza, es decir, que han mutado. Y también, ¿verdad? Nos habla de que hay virus nuevos que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, cuando ya se derritan todo esto de los polos, ¿verdad? También va a haber una contaminación del agua, porque si ustedes pueden presenciar, según el ejemplo que ponían allí, ¿verdad? Se derramaba un poco, se ponía un poco de agua en una botella y se prendía un fósforo, un papel y se encendía, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay gran cantidad de gases en eso, ¿no? Y bueno, pues, y esto hace pensar que es bien cierto que ya nuestra agua se va a contaminar y que la poca agua que esté limpia, pues por eso es que se está hablando de una guerra por el agua. Cabe señalar que a lo mejor, digo yo, ¿no? Puede ser tarde que ya querramos nosotros aplicar ciertas medidas para no contaminar más nuestro ecosistema y para que no se vaya a ver un calentamiento excesivo, porque es lo que dicen los expertos, que si sube la temperatura un 0.5 más, pues ya lógicamente quiere decir que ya vamos a desaparecer, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos hacer medidas, ¿verdad? Para que la temperatura de la Tierra no suba ese 0.5, que sería la pérdida de nuestro ecosistema. Y si se pierde nuestro ecosistema, pues obvio que nosotros como factores bióticos también vamos a desaparecer. Ya, y que también lo que nos dice esta imagen, ¿verdad? Que dependiendo de que nosotros vamos, como dijo Alejandra, la altitud sobre los niveles del mar, ¿verdad? Lógicamente que vamos a tener problemas de salud. No les voy como se dice, a mencionar cada uno, pero sí vemos acá lo que dice a lo último. Dice que entre más arriba de 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura es inferior a 0 grados centígrados, se presentan
nieves perpetuas o también llamado pisos gélicos o glaciar. Pero sin embargo, cuando estamos acá a 3.400 metros sobre el nivel del mar, se desarrollan lugares cuya temperatura medias anuales van de los 10 grados centígrados a los 0, lo cual produce en esto, ¿no? Y entonces que pueden haber mucha enfermedad. Imagínense si nosotros queremos trepar el Chimborazo, ¿no? A lo mejor ni siquiera llegamos aquí, ¿ya? Y cuando ya vamos a tener molestias de salud nosotros, ¿no? A temperatura más baja se pueden desarrollar muchos problemas de salud. En el caso nuestro que no estamos acostumbrados, ¿no? A una temperatura tan fría. A lo mejor si sube un costeño y uno de la sierra, pues a lo mejor el de la sierra llega hasta acá y nosotros como costeños a lo mejor solamente llegamos aquí. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Sigamos, Alejandra. Entonces, llegamos a la conclusión de que la altura afecta fuertemente a los humanos, como ya mencionamos. El porcentaje en que se satura la hemoglobina con oxígeno determina el contenido de oxígeno en la sangre para los humanos. Cuando el cuerpo alcanza cerca de los 2.100 metros sobre el nivel del mar, la saturación de la oxihemoglobina comienza a disminuir drásticamente. Y esto es lo que produce todos los síntomas que mencioné anteriormente y que quizás hemos experimentado al subir la cordillera. Vómitos, mareo, dolor de cabeza, fatiga. Ahí también se ha demostrado que lo que es la presión arterial también aumenta. Siguiente, por favor. Aquí en la gráfica nos dice, ¿verdad? Si nosotros estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, lógicamente vamos a tener más cansancio. Si estamos a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener dificultad para conciliar el sueño. Si estamos a 5.000 metros a nivel del mar, que es el 50% de oxígeno que vamos a encontrar, vamos a tener dolor de cabeza, ¿verdad? Y va a haber una aclimatación permanente. Si ya estamos en 6.000 metros a nivel del mar, pues vas a haber aclimatación de 4 a 5 semanas y va a haber pérdida del apetito. Y cuando ya llegamos a los 8.000 metros a nivel del mar, ¿verdad? Vamos a tener un 30% de oxígeno. Entonces, ¿qué va a haber? Que a lo mejor podremos sobrevivir 72 horas, ¿verdad? También va a haber cansancio extremo, va a haber riesgo de congelación y riesgo de edema cerebral. Sí, por eso cuando nosotros querramos hacer una caminata o una escalación del Chimborazo, ¿verdad? O de cualquier otra montaña, pues no podemos ir solo, tenemos que ir con un guía para que obvio que ese guía tiene que estar preparado para prestarnos a nosotros los primeros auxilios, ¿no? Y aquí nosotros vemos, ¿verdad? El Chimborazo, que es un volcán que se le considera como la montaña más alta del Ecuador y el punto más alejado del centro de la Tierra con 6.268 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿verdad? Que el Chimborazo tiene más o menos hielo hasta aquí, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir, está a la mitad, pero esta es la foto que se ve. Pero si alguna vez ustedes van a Quito, ¿verdad? Aunque no vayan al Chimborazo y si que el cielo está despejado, ustedes pueden observar el volcán, ¿sí? Inclusive el volcán siempre está con la fumarola. ¿Qué quiere decir? Como una chispa de energía. Es un poco para liberar la energía que tienes. Porque si no tienes energía, si todo tuviera pasado y en el momento de que despiertas, bueno, pues ahí el problema va a ser mayor. Bueno, y ahí tenemos un mapa, ¿verdad? Donde cada uno de los colores, como ya mencionaba, van a ver la curva, van a ver los metropolitanos, van a estar los desiertos, entre otros, ¿no? Entonces, cada color... Este es un mapa con lectura, ¿verdad? Este es un mapa con lectura que los colores nos guían qué zona es, ¿verdad? Si vemos este color violeta, ¿verdad? Tenemos montaña,
¿verdad? En una zona compleja, y esto es lo que es América del Sur. Y así podríamos ver, esto es el continente americano, ¿verdad? Y esto es el continente asiático y parte de Europa. Esto es lo que tendríamos que ver. Gracias, Alejandro. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? Ramos. Muy buenos días, doctora. Siguiente diapositiva. Es características de los ciclos biológicos. Ramos. Sí, doctora, bueno. Características de los ciclos biogeoquímicos, doctora. Estoy con cadenas alimenticias. ¿Puedo darlo yo? Bueno. Chicos, tienen que saber todo de todo. Siga, Josué. Bien, cadenas, un momentito. Bien, cadenas y redes alimenticias. Bien, como ya sabemos, en el ecosistema todo está conectado y cada ser vivo es una fuente alimenticia para otro ser vivo, ¿no? Un ejemplo de esto tenemos que una oruga se come una hoja, esta oruga va a ser comida por un pájaro y este pájaro va a ser comido por un halcón, ¿no? Y vemos cómo está relacionado entre sí y forma parte de un ecosistema y a su vez forma parte de la energía, bueno, cada organismo forma parte de una energía de otro organismo que está superior a este, ¿no? Bien, ahora existen ecosistemas más complejos en la cual la mayoría de los consumidores se alimentan más de un tipo de organismos, a diferencia del ejemplo que di anteriormente, ¿no? Un poco más sencillo, que uno se alimente de otro de una forma más directa, ¿no? Sin embargo, existen ecosistemas que son más complejos, es decir, se alimentan unos con otros de una forma variada. ¿Y nosotros los humanos qué somos? Complejos. ¿Cómo? Organismos, o sea, un ecosistema complejo, o sea, para alimentarnos necesitamos de todo prácticamente. Somos los más consumidores a nivel de todo. ¿Verdad? En alguna literatura dice que nosotros al inicio, ¿verdad? Tenemos un comportamiento amigable, amoroso con los animales, ¿verdad? Pero después tenemos un comportamiento hostil. Entonces yo una vez hacía la pregunta a uno de los chicos y dice, doctora, pero toca, porque si yo tengo una gallina y tengo hambre, pues tengo que comer, o sea, tengo que matarla y preparar la comida para poder comer, ¿no? Entonces vea cómo somos nosotros, ¿no? Y lamentablemente el joven tenía toda la razón en decir eso. Claro, para sobrevivir. Bien, siguiente. Bien, ahora, dentro de esto, bueno, dentro del ecosistema, si bien es cierto, la alimentación es necesaria unos con otros, también existe lo que es la contaminación de los alimentos, ¿no? Y esto va a tener diferentes vías de entrada de contaminantes, la cual va a ser muy numerosa, pero dentro de las principales que se puede rescatar son, bueno, una es el medio ambiente, bien sea a través del suelo, el agua, el aire, o si bien es cierto en sistemas de procesamiento de alimentos, también puede verse afectado por medio de las personas que manipulan estos alimentos, ¿no? En empresas grandes. Un ejemplo, en empresas de atún, por ejemplo, ¿no? Puede verse afectado si no existe una higiene adecuada, si no existen protocolos, si no cumplen los protocolos necesarios, ¿no?
Dentro de esto, se destaca que el principal contaminante va a ser el agua, ¿no? Se destaca el agua como principal contaminante de los alimentos, ya que esto de aquí, bueno, va a estar ligada por diferentes aspectos, bien sea que sean, como ya les decía, también por empresas que no cumplen los estándares adecuados y vierten sus residuos a los ríos y por ende al agua, ¿no? Entonces esta agua también, al ser procesada o de vuelta a nuestra agua potable, podemos encontrar también una contaminación directa si no se cumplen otra vez, como repito, los protocolos, estándares adecuados para un buen tratamiento del agua, ¿no? ¿Qué más podría ser? También por compuestos de hidrógeno que son producidos por esas industrias, ¿no? Eso principalmente, lo que es la contaminación del agua podría ser, ¿no? Siguiente. Pero me dejas en las nada, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de contaminación de alimentos, o sea, el compañero solamente se ha referido a las industrias, cuando no es del todo cierto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la contaminación de los alimentos, la contaminación muchas veces nosotros mismos las hacemos en la casa, ¿sí? No solo las industrias, ¿ya? También cuando hablamos de contaminación de alimentos, o ETA se llama, ¿verdad? Enfermedades transmisibles de los alimentos, ¿verdad? Se hace una contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir una contaminación cruzada? Si yo tengo, imaginémonos que esta es una tabla de picar, ¿verdad? Que esta es una tabla de picar, nosotros hemos picado carne, ¿verdad? Con un cuchillo y luego simplemente la lavamos superficialmente o nosotros pensamos que la hemos lavado muy bien. Y a lo mejor yo quiero hacer una ensalada fría, vengo, pico en la misma tabla, ¿verdad? Y ustedes saben que los productos o los alimentos de origen animal pues están llenos de bacterias. Entonces, ya cuando la tabla ha permanecido en otro ambiente, ¿verdad? Que no es la propia carne o no es el propio pollo o lo que sea, ¿verdad? Ya esas bacterias han proliferado, las que se quedaron aquí en la tabla, ¿verdad? Porque no nos dimos cuenta y a lo mejor le lavamos mal, ¿ya? Entonces, hacemos la ensalada fría y nosotros venimos y consumimos. Y allí puede provocarse una enfermedad transmisible por la ETA. O sea, no es necesario, ¿verdad?, que la industria es que lo contamina. Luego, en contaminación de alimentos, nosotros hablamos de seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Que hay que ver la cadena de estos alimentos desde que se siembra hasta el momento que se lleva el producto a ser consumido. Cuando ya está preparado, se ha hecho la cocción y nosotros vamos a comer, ¿verdad? Por eso se dice que entre la servida, o sea, mientras pones el plato en la mesa y tú vas ya a introducir el alimento a la boca, ¿verdad? No tiene que haber mucho tiempo, ¿sí? Porque de pronto ustedes saben que el ambiente está lleno de gases y esos gases pueden estar contaminados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Nosotros vemos en la gráfica, ¿no? Bueno, es bien cierto que aquí están las industrias, están los animalitos, está el ecosistema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es que nosotros no hubiéramos evolucionado, por decir, si en vez de servicios higiénicos no tuviéramos ni siquiera la letrina y hiciéramos nuestras necesidades en el campo abierto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ese campo abierto quedan en este caso, las heces fecales, ¿verdad? Entonces se puede alimentar con esas heces fecales el chancho, la gallina, entre otros animalitos. Y después, ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Si no hacemos una cocción muy buena, pues lógicamente nos vamos a infectar. Y dentro de esas ETA, ¿verdad? La más conocida que nosotros tenemos son las salmonelas, ¿sí? La salmonelosis, ¿verdad? Y lógicamente que a través de la alimentación y a través del agua, nosotros podríamos también tener los parásitos. En este caso, lo más conocidas son las amebas, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y también si en el caso, ¿verdad? De la toxoplasmosis,
¿verdad? También nosotros estamos consumiendo carnes no bien cocidas, vegetales no bien lavados, ¿verdad? Que todo eso nos puede dar. Y cuando hablamos de la cistecircosis, ¿verdad? También, o sea, nosotros pensamos todo que el chancho lo tiene, pero sin embargo, pueden tenerlo otros vegetales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el chancho puede hacer sus necesidades y en caso de que haya lluvia, pues la lluvia va arrastrando, ¿verdad? Todo ese excremento donde están los vegetales sembrados. Entonces, por eso, cuando yo doy nutrición, yo les digo a los chicos, laven primero con agua fría, con agua de la llave, luego pongan un poquito de agua tibia, ¿verdad? Y luego también pongan un poquito de agua helada, pero que sea un agua segura, ¿ya? Y que lo importante es que nosotros lavemos bien los alimentos y hagamos una adecuada cocción. Hay la otra parte, por toxicidad de los alimentos, ¿verdad? En eso por lo general se provoca en los enlatados. Cuando nosotros compramos un enlatado, imaginémonos que este es el enlatado no tiene que estar aplastado, tiene que estar todo liso, tiene que estar perfecto. Si está aplastado, quiere decir que ya ese producto que está dentro de la lata ya no está en condiciones para comer, es decir, no están inocuos. Inocuos quiere decir, ¿verdad?, que el alimento esté sano, que el alimento no provoque daño en nuestra salud. A eso nos referimos nosotros con la contaminación de los alimentos, ¿verdad? Uno de los más conocidos es el botulinio, ¿verdad? Que lo provocan los alimentos enlatados cuando no están debidamente almacenados, ¿no? Todo, o sea, hasta el almacenamiento en este caso de los alimentos que compramos en funda, que compramos en lata, tiene que estar bien. Si ustedes vienen y compran una funda de galleta, por decir, ¿verdad? Y la dejan abierta, entonces ustedes ven que cuando uno recién abre la funda de galletas, las galletas están crocantes, ¿verdad? Y después si la funda queda abierta, pues entra el oxígeno, entra el aire, y lógicamente pues ya la galleta ya se vuelve blanda, ¿sí? Y obvio, y como nosotros no vamos a botar las galletas, las comemos, así de sencillo. Igual pasa con el agua, ¿verdad? Ustedes saben que en este caso los ríos se alimentan del agua que viene de los cerros, de las aguas lluvia. Igual pasa pues cuando llueve mucho, el agua va arrastrando todo y lleva al río, ¿ya? Y por ejemplo, ustedes podrán observar, los que vivimos acá en Manta y Montecristi, ¿verdad? Y más en Montecristi, muchas veces el agua se siente un sabor desagradable, ¿ya? Cuando uno se está bañando, ¿verdad? Lógicamente por accidente abre la boca o algo y se entra una gota de agua y usted prueba esa agua, ¿verdad? Y es un sabor desagradable. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Lamentablemente, nosotros no nos quejamos, no vamos a la empresa de agua a decir que el agua viene de mala calidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos eso. Habrán personas que toman agua de los bidones, habrán personas que toman agua hervida, ¿verdad? Hace mucho tiempo, yo pienso que ustedes estaban súper jóvenes, ¿verdad? Y a lo mejor no escucharon aquella noticia que hicieron un estudio de todas las aguas que vienen embotelladas. Lógicamente están con aguas, pero de que esa agua sea segura para el consumo humano, no lo es. Y de toda esa cantidad de agua que se hizo el estudio, solamente habían 3 marcas de agua, ¿verdad? Que estaban aptas para el consumo humano, ¿sí? Y nosotros pensamos, no, es que es agua segura. Entonces, no es así. Entonces, todo eso, ¿sí ven que para la contaminación de los alimentos hay múltiples factores? Si nosotros vamos al sanitario, hacemos nuestras necesidades, no nos lavamos las manos y bueno, y cuando salimos del baño nos dio ganas de comernos una fruta. Y esa fruta está lavada, pero nosotros no nos hemos lavado las manos, ¿sí? Entonces nosotros también ahí estamos haciendo la contaminación. Y es por eso, ¿verdad? Que todos, nadie me puede decir que no tiene, ¿verdad? Parásito. Todos tenemos parásito. Hoy día nos desparasitamos, nos tomamos la medicina, ¿verdad? Y a la semana otra vez estamos con parásito. ¿Por qué? Es bien cierto que nosotros hervimos el agua para tomar, es bien cierto que nosotros cocinamos con el agua de la llave, pero en el momento de la cocción se puede eliminar. Pero ¿qué pasa? Nosotros abrimos el grifo y con el agua de la
llave lavamos los platos, ¿verdad? Porque obvio, no tenemos dinero para comprar agua de bidón o para comprar el gas y hervir agua y lavar los platos, ¿no? Entonces son todas esas cosas que nosotros tendríamos que ver. Sí. Gracias. Ríos eres, ¿no? Ya. Sí, doctor. Vamos. Ya, muy buenos días, doctora, compañeros. Mi tema a continuar son los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Dicen que son el conjunto de procesos donde se produce la circulación de la materia inorgánica entre los organismos vivos y el medio ambiente. Se trata de reciclar nutrientes minerales entre la biosfera, la atmósfera y la hidrósfera y la litósfera. Entre esos tenemos los principales elementos que son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, silicio, el calcio y el hierro. Esos son los elementos principales para el ciclo biogeoquímico. Bueno, tenemos como características principales que presentan reservas o depósitos o acumulaciones tanto biológicas como geológicas, marítimas o atmosféricas. Estas también van a presentar flujos dinámicos de los elementos entre los diferentes tipos de depósitos antes mencionados. Los elementos que cambian su composición química, excepto el agua, sea bien por reacciones químicas espontáneas o por procesos biológicos, también se van a encontrar en fases sólidas, líquidas o gaseosas. Otra característica también va a ser la velocidad del recambio, o sea que es mayor en los ecosistemas terrestres que en los ecosistemas marítimos. En la importancia de los ciclos biogeoquímicos, la materia va a circular por los ecosistemas desde el medio ambiente a los seres vivos y de vuelta al medio ambiente. Entonces, los seres vivos vamos a captar los elementos químicos de manera o de forma selectiva, según las necesidades fisiológicas que van a ser requeridas, ¿no? La captación de estos elementos lleva a transformaciones químicas dirigidas por los organismos vivos. También tenemos que entre las reservas que proceden cíclicamente por reacciones químicas o bioquímicas espontáneas, o así como la intervención biológica, geológica, estas conversiones van a formar parte del ciclo biogeoquímico. También tenemos que, por otro lado, mantener la dinámica de la composición de la materia viva y los otros componentes de la biosfera. Esto es cuando los organismos van a morir o mueren sus componentes y son renovados por un proceso químico o geológico para poder ser usados por otros organismos vivos. Tipos de ciclos biogeoquímicos van a ser dos tipos, los ciclos globales o ciclos locales. Los ciclos globales va a decir que estos elementos van a contribuir ampliamente en la atmósfera, como por ejemplo los ciclos del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Sí. Y los ciclos locales es en el suelo, donde se recicla elementos como el fósforo, como el calcio, el magnesio. Bueno, siguiente diapositiva. Yo te pregunto, Johnny, que me digas en breves palabras, con tus palabras, ¿qué son los ciclos biogénicos y cómo funcionan? Ya, los ciclos biogénicos van a ser la composición de la materia que está en el ambiente. Supongamos como el ser humano, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, y vuelve otra vez a ser reutilizado en otro ser vivo. Especialmente el carbono. Ya. Pero el carbono no es ser vivo. No, pero o sea, especialmente el carbono. El carbono es un elemento químico en la cual se va, todo ser vivo lo utiliza. Todo ser vivo lo... Ya, ¿verdad? Aquí lo que te podríamos también añadir que los ciclos biogeoquímicos
¿verdad? A través de la circulación de esta materia inorgánica entre nosotros, los seres bióticos, ¿verdad? Y los abióticos, porque está hablando también del medio ambiente, y que lógicamente nosotros como seres abióticos, ¿verdad? Consumimos ciertos alimentos, y a través de la respiración nosotros también estamos contribuyendo en esta parte a lo que es el calentamiento global por el dióxido de carbono que nosotros botamos, ¿no? Y lógicamente, bueno, nosotros en nuestro medio no hacemos el compost casero, ¿no? Pero aquí en Manabí hay un sector que se llama Al Andaluz, donde reciclan todas estas cosas. Por ejemplo, tienen las letrinas, en vez de agua, usted no coloca agua, sino que coloca la tierra de monte, ¿verdad? Que está compuesto por hojitas y todo eso que nosotros podemos sacar de la tierra. Y después de cierta temporada cierran esta letrina, abren otra, ¿verdad? Y esa letrina que han cerrado, pues lógicamente siembran los productos, ¿no? Y cabe señalar que ojalá no me escuchen los de allá, de ese sector, pero sinceramente que yo no les recomendaría el consumo de los vegetales, sabe feo, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? Y es como que algo que nosotros nos aprovechamos del ambiente y a la vez nosotros nuevamente devolvemos eso al ambiente, ¿no? Como usted decía, es como un reciclaje, el ambiente lo vuelve a reutilizar, ¿sí? Sí, correcto. Escuchen esto, porque si no me multan, me matan. Ya continuamos. Bueno, tenemos a continuación la contaminación del agua. ¿Qué entendemos por la contaminación del agua? Es cualquier tipo de actividad natural o humana que modifique o cambie sus condiciones naturales, sean estructurales. O, bueno, ¿cómo se contamina el agua? Vamos a tener dos tipos de contaminación. La contaminación natural como la contaminación humana. Tenemos que la contaminación natural del agua va a ser producido por formas inevitables, como por las fuerzas de la naturaleza mismo. Por ejemplo, tenemos la erupción de un volcán. Tenemos el escape del petróleo de su yacimiento. Y esos son los procesos que van a poder contaminar el agua. Como contaminación humana tenemos que... A ver, con contaminación humana es capaz de transformar todos los medios acuáticos, o sea, en el mar específicamente, ¿no? O en los ríos, etc. Y no solamente en el mar. O sea, ya nos hemos dado cuenta que nosotros somos los más grandes depredadores que existen en la Tierra, ¿verdad? Nosotros como humanos. Nosotros somos los destructores de nuestro ecosistema, ¿no? Y lógicamente porque todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Va a tener sus efectos colaterales, ¿ya? Entonces, imagínate si nosotros no cuidáramos nuestro entorno, a lo mejor no aparecieran tantas enfermedades. Sí. Bueno, continuando, igualmente la naturaleza es muy sabia, muy inteligente, porque cuando nosotros los seres vivos usamos el agua, la vamos a devolver al medio con menos calidad, obviamente, ¿no? Pero la naturaleza va a disponer de unos mecanismos que la van a restituir su pureza para que pueda ser reutilizada o utilizada de nuevo. Nosotros los seres humanos vertimos a los medios acuáticos grandes cantidades de residuos, ¿no? Que hacen posibles los procesos de reciclaje y depuración de los naturales de las aguas, ¿no? También tenemos los usos del agua y su impacto ambiental. Utilizamos el agua para muchas actividades. Cada una de estas contamina el agua, sea de una forma química, física o vertiendo productos sólidos de diferentes índoles o naturaleza. Van a ser contaminantes químicos, los abonos, los pesticidas, los detergentes, los aceites, colas, disolventes o derivados de petróleo, etc. También se van a considerar contaminantes físicos las emisiones de calor, radiaciones, de residuos nucleares, etc.
Como los productos sólidos van a ser vertidos como plástico, alquitrán, madera, fragmentos minerales, roca, polvo, etc. Los tipos de contaminantes del agua van a ser dos, tanto físico como químico. En la función natural del agua, los contaminantes pueden ser de varios tipos, tanto como el contaminante físico como el químico, ¿no? Entonces el físico, la variación de la temperatura del agua va a resultar que tenga etapas, ¿no? Tanto líquido, sólido, gaseoso, condensación y bueno, y si tiene algún componente de afectación, va a ocasionar efectos secundarios a los seres vivos. El tipo de contaminante, perdón, eso era de lo químico, me confundí. Bueno, entonces de lo físico vamos a hablar que la variación de la temperatura del agua, como la variación de la temperatura en el agua, temperaturas de las aguas del río, disminución del contenido de oxígeno en el agua, y va a haber una modificación de la fauna y flora y una alteración de los ciclos biológicos. Y como contaminante químico, yo la dije antes que era si es algún tipo de que afecte el pH o la concentración del agua. Bueno, eso es todo, doctora. Y como mensaje principal tenemos que de Leonardo da Vinci, que el agua es la fuente motriz de toda naturaleza. Nada más, doctora, eso es para terminar la exposición de mi grupo. Yo le podría decir, no, es bien cierto que la naturaleza es sabia, pero así como los sabios humanos se cansan, la naturaleza también se cansa. ¿Ya? Si nuestra naturaleza o nuestro ecosistema, ¿verdad?, estuviera feliz con todo lo que hacemos, pues no hubieran tantas enfermedades provocadas por la contaminación o provocadas por la mano del hombre, ¿verdad? Y todo estaríamos más tranquilos. Ya les digo, está pronosticado una guerra por el agua, está pronosticado de que si nosotros como seres humanos desapareciéramos del ecosistema, nuestro ecosistema se puede nuevamente a volver como al inicio, ¿no? Pero que para eso hace falta muchos años. Imagínense si se da esto del deshielo de los polos, ¿verdad? Imagínense nomás, vamos a morir todo porque va a haber una contaminación excesiva en nuestro ecosistema y sobre todo del líquido vital que nosotros conocemos que es el agua. Sí, va a haber mucho problema. Entonces, yo sé decir, todo sabio algún día se cansa. ¿Sí? Y bueno, sí, tenemos, ¿verdad?, los efectos de las actividades humanas sobre el ciclo del agua, ¿verdad? Es una gráfica que aquí en esta gráfica está todo lo que nos acaba de decir John. Y aquí tenemos la bibliografía y están las evidencias. Bueno, no me quiero detener un poco más, ¿verdad? Voy a compartir algo que me interesa. Ya. A ver, chicos, mucha atención. ¿Sí ven el artículo? ¿Hola? Doctora. Sí, se observa, doctora. Ya, entonces, mire, este es un review. ¿Qué quiere decir un review o un paper? Es un artículo de revisión bibliográfica. Si usted dice, si ve aquí dice artículo de revisión, que da a entender que este es un artículo de revisión bibliográfica, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a hacer con su marco teórico del proyecto. Está el tema en español, está el tema en inglés, en este caso están los autores, estamos los autores. Entonces aquí ustedes deben de aparecer como autores, ¿verdad? Y también debe de aparecer mi nombre como docente de ustedes. Ya, lógicamente, si nosotros ponemos el 1, en el caso estudiantes, que el equipo está compuesto por 4 o 5 estudiantes, tienen que poner, si ven este numerito de acá, a todos y son estudiantes de la universidad. Y a mí me pone docente de la universidad, ¿verdad? Tenemos un resumen.
el resumen va de primero, pero realmente no se hace lo de primero, se hace a lo último, ¿verdad? Está el resumen en español y están las palabras claves en español. Luego tenemos acá el resumen en inglés y las palabras claves en inglés, ¿verdad? Aquí vamos a poner fecha de envío y la fecha de aprobado lo dejamos en blanco, ¿sí? El hecho de que nosotros mandemos nuestro artículo a la revista no quiere decir que lo aprueban, pero sí la fecha de envío que ustedes hacen. Luego viene una introducción. Esta introducción no es la misma introducción que va en el proyecto. La introducción del paper o del review va diferente, ¿verdad? Luego, ¿verdad? En esa introducción, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver en la página 3, si ustedes sí ven, ¿verdad? Está con colores. Es verdad que en la introducción debe de ir el objetivo, deben de ir la metodología, debe de ir cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero no va por decir, no va a poner objetivo 2 puntos, no, sino que todo va redactado. Si ve que aquí tenemos el objetivo y el objetivo tampoco es el mismo del proyecto. Entonces, el objetivo de este paper, ¿verdad? Es explicar cómo la incorrecta manipulación de los alimentos funcionales provoca riesgo para la salud que puede prevenirse con educación para contribuir y advertir sobre las ETA. ETA es enfermedades transmisibles de alimentos. Y educar en el manejo de los alimentos funcionales para contrarrestar las enfermedades crónicas. Luego tenemos el antecedente, pero tampoco lo tenemos como subtítulo, ¿verdad? En el presente artículo se identifican los antecedentes para dimensionar la importancia de los alimentos funcionales. Luego, ¿cuál es la metodología? Tampoco dice la palabra metodología, pero dice, se hizo una revisión bibliográfica, se seleccionaron tantos artículos que están ubicados en tal y en tal páginas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y luego viene el desarrollo. El desarrollo es todo lo que es el marco teórico. Si ustedes hicieron, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que le pusieran alma, vida y corazón al marco teórico? Porque ese marco teórico es un 70% del paper o del review. Aquí tenemos el desarrollo, que no es otra cosa que el marco teórico, ¿verdad? Y así vamos teniendo, así vamos haciendo. Y por favor, no pongamos negrilla. Uno dice que a veces cometemos errores y que después nuevamente, cuando ya lo volvemos a leer, vemos esos errores. O sea, quitemos las negrillas, ¿sí? Y aquí está el marco teórico. Y luego tenemos esa conclusión tampoco es la del proyecto. La conclusión es del paper. O sea, ¿qué concluimos de toda esa revisión literaria que hicimos en desarrollo? De eso se trata la conclusión y aquí tenemos la referencia bibliográfica, ¿verdad? Todas las referencias bibliográficas. Entonces, este es el paper. Ya les dije que el líder del equipo no es solo para ordenar, sino que el líder del equipo es para dar funciones. Pero eso no quiere decir que el líder del equipo no va a hacer nada. Yo siempre sé decir que muchas veces el líder del equipo se deja las cosas más difíciles. Ya. Cabe señalar que después de estas 2 semanas que ustedes van a venir de vacaciones, va a exponer el grupo que hace falta, ¿verdad? Y luego de eso ya viene el examen. De ahí ya viene el segundo parcial, ¿verdad? Y en el segundo parcial, por favor, tomarán apuntes, Raúl y todo el curso, ¿verdad? El primer equipo, ¿dónde está? El primer equipo va a hablar de sistema de información geográfica y sistema de salud del Ecuador. Son 2 cosas muy diferentes. Sistema de información geográfica y sistema de salud del Ecuador. Primer equipo. Segundo equipo va a hablar del sistema de información geográfica y del sistema de Ecuador de los Estados Unidos.
Por favor, tomarán apunte. Después no me digan que no les he explicado. El tercer equipo va a hablar de Venezuela, del sistema de información geográfica de igual manera y del sistema de salud. El cuarto equipo va a hablar de Cuba y de Costa Rica, de dos países. Igual va a hablar del sistema de información geográfica y del sistema de salud de esos países. El quinto equipo va a hacer una síntesis de la diferencia que hay entre los sistemas de información geográfica en todos estos países que he nombrado y del sistema de información geográfica, perdón, y del sistema de salud de todos los países que he mencionado, ¿sí? O sea, lo hacen por cuadros. Y esa exposición, ¿verdad? De esto no puede llevar ni 10 láminas, apenas puede llevar la carátula y unas 4 láminas más, ¿ya? Luego tengo el equipo 6. El equipo 6 va a preparar el debate de problemas ambientales de Ecuador y del mundo entero. Y quien va a dirigir este debate va a ser Alejandra. ¿Me escucha? Sí, doctora, sí la escucho. Ya. Luego, el equipo 7 va a ser epidemiología crítica, ¿verdad? El debate de epidemiología crítica. Entonces, entre ustedes van a ver quién va a dirigir el debate. Todos tienen que participar. Y cabe señalar que todo el curso debe de presentar un escrito sobre los problemas ambientales del Ecuador y del mundo entero y sobre epidemiología crítica. Es decir, ponen la primera parte, problemas ambientales del Ecuador y el mundo entero. Segunda parte, es un solo documento. Segunda parte, epidemiología crítica. ¿Sí? Y cabe señalar que cuando empiecen las exposiciones del segundo parcial, no solamente van a exponer 2 grupos, porque en realidad los temas son muy pequeños. Van a exponer 3 equipos. 3 equipos. ¿Por qué? Porque yo necesito tiempo, ¿verdad? Para que ustedes trabajen en la propuesta. La propuesta es un vídeo. Supongamos que ustedes hicieron el proyecto sobre la población de Ecuador, sobre la población del mundo entero, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer un proyecto, como dice, a ver, no pongamos erradicar, sino por decir, para disminuir la sobrepoblación de ahora en adelante, ¿verdad? Como que se normaticen, que las parejas pues planifiquen familia, que no tengan muchos hijos, y estos hijos a su vez también que sigan cumpliendo con la normativa, ¿no? Y buscar también otras estrategias, pero es en un video hablado, ¿sí? Hablado y a la vez van escribiendo para que la gente que tiene problema de audición pueda leer y la gente que no sabe leer pues escuche, ¿sí? Entonces eso, ¿está entendido? Hola. Sí, doctora. Ya, a ver, y otra cosita. Chicos y chicas, desde acá les envío un abrazo virtual para ustedes y cada una de su familia, ¿verdad? Que tengan una hermosa Navidad y que de igual tengan un buen inicio de año. Cabe señalar que ustedes ya saben, como estudiantes de medicina, como ya casi médicos, porque ya casi van a la mitad de la carrera, ¿verdad? Ustedes saben todas las medidas de bioseguridad que nosotros tenemos que aplicar. O sea, es bien cierto que estamos acostumbrados a salir, visitar a la familia en Navidad, hacer la cena con mucha gente, etcétera, etcétera. Pero ahora solamente celebremos la Navidad con los que viven en nuestra casa. Es decir, si en la casa de Raúl viven 5 personas, esas 5 personas celebrarán su Navidad y los hijos y los otros pues celebrarán cada uno en su casa, ¿sí? Eviten, por favor, eviten. Yo sé que va a ser doloroso, nunca hemos pasado una pandemia, a lo mejor va a ser la primera Navidad que pasemos aislado de cada una de nuestra familia, pero lamentablemente toca. Si queremos seguir vivos y vivas, ¿verdad?
con ese aliento de ser un profesional en medicina, pues cumplamos y hagamos cumplir, ¿verdad? Todo esto que yo sé decir, bueno, nos ha cambiado la vida a todos. Y que mientras no se encuentre una solución, pues la mascarilla va a ser un atuendo más, como que si nosotros nos pusiéramos arete, como que si nos pusiéramos anillo, como que si nos pusiéramos un reloj, como en nosotros las mujeres, como que la mascarilla sea parte de nuestro maquillaje. Así que muchas felicidades para ustedes y cada una de sus familias. Y el hecho de que vayan a estar allá, por favor, en los tiempitos libres, busquen videos, busquen lo que sea para alimentar su acervo cultural, ¿sí? No solamente de ecología, sino de toditas las asignaturas, ¿verdad? Que ustedes vean que a lo mejor hay vacíos en los contenidos, ¿verdad? Si ustedes quieren saber más de la fuerza de Coriolis, más de las leyes que nos habló la compañera, ¿verdad? Entonces, aprovechemos, busquemos, y les recomiendo ver la película, ya se me escapó el nombre, Aquaman, ¿verdad? Y véanlo en familia y analicen la parte final, porque el mensaje que lo dan es muy bueno, ¿sí? Entonces, abrazo, feliz Navidad para todos y todas. Igualmente, doctora. Feliz Navidad. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, igualmente. ¿Ya? Gracias, doctora, igualmente. Muy bien, chicos. Doctora, una cosa, que yo entré 3 minutos después de su clase, pero como yo soy el primero, no pude decir presente ya. Alcibar. Ajá. Feliz Navidad, Alcibar. Igualmente, doctora, gracias. Bye.